Amigos de Radio Continental, muy buenos días. Les habla Adrián Peña en esta mañana de miércoles en el departamento de Canelones. Bueno, quería hablarles un poco del tema que se ha venido hablando en realidad desde que comenzó el año, que tiene que ver con la próxima rendición de cuentas. Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo envió un presupuesto para los 5 años dividido en dos partes. Los primeros dos fueron los que se votaron al comienzo del periodo del año 2015. Y este año vamos a analizar el presupuesto, digamos, para el resto del periodo. Entonces se han realizado una serie de conjeturas y una serie de análisis sobre cuáles pueden ser los cambios que vengan en este nuevo presupuesto, en esta rendición de cuentas del presupuesto nacional, que se va a analizar, insisto, a partir de la mitad de este año. Y bueno, han surgido allí algunos anuncios, se filtró a la prensa algunas posiciones de algunos legisladores del Frente Amplio que están pensando en incrementar aún más la carga impositiva o en buscar determinados mecanismos que por la vía de los hechos suponen tratar de recaudar más, ¿verdad? Y bueno, en realidad yo creo que hoy estamos hablando sobre la nada, porque primero, también decir que hoy no cuenta el Frente Amplio con los 50 votos en diputados, como todos sabemos, pero el voto 50 ha aparecido por todos lados. Por un lado, nuestro compañero de partido, Fernando Amado, ha dicho que él se lo puede dar. Por otro lado, ha aparecido la posibilidad en el partido independiente, siempre y cuando se den algunos cambios en materia de educación. Y en definitiva también podemos decir nosotros que si no se aumentan impuestos, si hay alguna reasignación de gastos, podríamos votar el presupuesto. Pero estamos hablando sobre cuestiones más imaginarias que otra cosa, porque fíjense ustedes que recién está comenzando el gobierno a elaborar los lineamientos de ese presupuesto que debe presentarse antes del 30 de junio en el Parlamento Nacional. Quiere decir que estamos hablando sobre la nada. Y el verano se presta muchas veces para meter algún grito en materia política, para hablar para la tribuna y para conseguir algo de protagonismo en los medios, cosa que nos gusta mucho a los políticos, pero en realidad es poco serio hablar realmente sobre si se puede votar o no el próximo presupuesto, la próxima rendición de cuentas, si todavía no se tiene ni una línea sobre la misma. Lo que sí podemos decir es que la carga tributaria que el Uruguay tiene está en un nivel similar al de los Estados Unidos, ¿no? Pero con un ingreso per cápita 4 veces menor, ¿no? Entonces, eso puede hablar a las claras de que estamos ya en un límite de imposición a los ciudadanos que es realmente elevado. Pero también hay acá un límite a la imposición a las empresas, que yo creo que está también ya en su límite, y sobre todo a las empresas de capitales nacionales. Fíjense ustedes que las exoneraciones en materia de desarrollo de inversiones, hoy prácticamente las utilizan las empresas del exterior. Eso se puede ver, se puede estudiar fácilmente, porque entre lo que cuesta todos los trámites para calificar para determinados descuentos, prácticamente las empresas de capitales nacionales no les interesa, porque es muy poco lo que obtienen en relación a sus costos de beneficios. Por tanto, esto aumenta aún más la dependencia del Uruguay del capital exterior, de la inversión del capital exterior. Creo que aumentar la cuestión impositiva va a espantar esos capitales aún más cuando se están dando en el mundo cambios realmente importantes, y cuando los aumentos en la tasa de interés de los Estados Unidos va a hacer que los capitales vayan hacia esos destinos y no los países emergentes, como son el caso del Uruguay. Pero además es bueno señalar, es importante señalar algunas otras cosas. En estos días apareció un video que quizá alguno de ustedes lo haya visto, sobre una información que surge en Telesur sobre la situación de las finanzas del Estado uruguayo. Y mucha gente me ha consultado, dice, ¿esto es así como aparece en la televisión? Bueno, sí es así. El Uruguay se está endeudando a 2.000 millones de dólares por año. Claro, el gobierno te dice, como el Producto Bruto Interno creció con respecto al 2004 o al 2005, la deuda medida en términos del Producto Bruto es menor. Sí, como porcentaje del Producto Bruto es menor, pero en términos absolutos lo que el Uruguay debe es cada vez más. ¿Y por qué se endeuda el Uruguay cada vez más? Porque esa brecha que le llamamos déficit fiscal, que es histórico, que es el mayor en los últimos 27 años, hablamos del 4% de déficit fiscal, que lo explicamos y lo hicimos todos los días en esta audición, es la diferencia entre lo que el Uruguay recauda y lo que el Uruguay gasta.
Y el Uruguay está gastando un 4% más de lo que genera. ¿Qué quiere decir esto? Que eso hay que cubrirlo de algún modo. Es como en nuestra familia. Si ganamos 20.000 pesos y gastamos 30, esos 10.000 pesos extra hay que conseguirlos de algún lado. Y el Uruguay los está consiguiendo endeudándose a través de los diferentes mecanismos, ya sea a través de los organismos multilaterales de crédito, a través de la emisión de bonos, de la emisión de deuda. Y como Uruguay tiene todavía una buena calificación, y como Uruguay tiene acceso a los créditos todavía, fácilmente el gobierno sale de manera periódica a colocar deuda del exterior y lo consigue hacer a tasas que son relativamente bajas todavía, pero se sigue endeudando, esa es la realidad. Y hoy, en este año, se va a ir, casi los 2.000 millones de dólares en lo que tiene que ver con repago de deuda, con amortizaciones y con pago de intereses. Y esos números terminan de algún modo modificando la ecuación, y ese déficit fiscal termina afectando las cuentas generales del país. Entonces, estos intereses y estas calificaciones de deuda que el Uruguay tiene, poco a poco las va a ir perdiendo. Pero además, esto es vivir en una entelequia, es vivir en una irrealidad. Es como si uno, en su casa, reitero, todos los meses se endeuda un poquito más. Bueno, llega un momento que la cosa explota. ¿Cuándo explotará en el Uruguay? Bueno, es difícil saberlo, porque muchas veces hay determinadas condicionantes que hacen, ¿verdad?, que esto no se dé de manera inmediata, pero sin duda es una muerte a fuego lento, ¿no? Y el Uruguay está en ese camino. Y las generaciones futuras, la de hijos y nietos, están endeudadas. El Uruguay está endeudado por décadas, y no en poca plata. Por tanto, creo que esta situación es importante que se dé. Yo entiendo que cuando la gente vota, no vota en base a lo que indica el déficit fiscal. No vota en base a eso, vota en base a cómo está su bolsillo. Pero creo que es obligación de nosotros, y es de estricta responsabilidad en el trabajo político, advertir a la ciudadanía que el Uruguay viene en una espiral creciente y descendiente en cuanto al manejo de sus cuentas públicas. Amigos, queríamos hablar de estas cosas que son de economía pura y dura, que muchas veces cuesta, es difícil, es muy árido hablar de números y de estas cosas, pero no tengan duda que afecta a la realidad y que afecta a la vida cotidiana de todos nosotros, lo afecta de manera fundamental. Amigos, nos encontramos el próximo viernes para seguir hablando de las cosas del Uruguay y del departamento de Canelones. Les mando un saludo, mientras tanto, seguimos haciendo vallismo.